todos. Bueno, señorita. Muy bien. Muy bien, ya vamos a ingresar. Bien, entonces nosotros estamos pendientes de desarrollar el tema de paredes de tórax y diafragma. ¿Estamos totalmente claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Este tema de paredes de tórax, esto está más trillado que el uso de una piedra. No, más fácil creer en la virginidad de la suegra, pero bueno, vamos entonces a darle trámite a este ejercicio anatómico para que pasemos una vez terminado la clase. Necesito que hoy nos saquemos un segundo 5, pues, ¿quiénes están dispuestos? O nos vamos a, no nos vayamos a rajar. Que al final del tema yo no me vaya a tener que poner a colocar un 4 con 3. No. Necesitamos 5 raspados. 5 raspados. Y vamos para adelante con eso. Entonces, primero que todo, cuando hablamos de paredes de tórax, este es un tema que tiene suprema importancia. Oye, chicos, donde manda capitán no manda marinero. Me dan un segundo porque me está timbrando el decano. ¿Me disculpan, por favor? Qué pena. Tranquilo, doctor. Gracias. Ahora sí, mil disculpas, chicos. Mil disculpas, volvemos acá. Entonces estamos hablando de un tema que tiene a la vieja usanza, es muy importante como las paredes de tórax. Cuando uno habla de paredes de tórax, describe por ende la mama y describe cuáles son las regiones pleuropulmonares, pero de aquí pues llamémoslo así en deuda inicial,
estamos hablando de paredes de tórax. Y al hablar de paredes de tórax, entonces hablamos de un conjunto de estructuras que en algunos textos le llaman la parrilla costal. Entonces, como bien saben ustedes, el tórax es esa región situada entre el cuello por arriba y la parte superior del abdomen por abajo. Recordemos que la parte superior del cuello, representada por la incisura external, la primera costillas, es lo que los clínicos le llaman la salida de los grandes vasos y los anatomistas le llaman el opérculo torácico. ¿Qué hay en este lugar, en esta área llamado tórax? Ahí se contiene la mayor parte del aparato respiratorio, los principales órganos de la respiración y la porción exofágica del aparato digestivo. En la parte inferior de esa pared torácica, inferior y anterior de esa pared torácica llamada pecho, encontramos la mama. Recuerde que la mama es lo que en lenguaje coloquial llamamos una teta, que le llaman teta porque si algún día yo creo que lo hablamos, si trazamos una horizontal que vaya de costal, que es donde inicia la cavidad llamada seno, esa y lo proyectemos, me genera un ángulo llamado teta. Entonces repito, mama es la glándula, desde el segundo seno es la cavidad anatómica, y llego a decir, es que teta no, y glándulas mamarias son las unidades que se suman para formar la mama. Esa cavidad del tórax comunica también en la parte anterior, ya dijimos, por el cuello, por abajo con el abdomen, y al comunicarla por el abdomen, se comunica de una manera discreta, por una unidad músculo-tendinosa llamada el diafragma. Entonces, hablemos de esas paredes de tórax. Por tanto, las paredes de la cavidad torácica están compuestas por delante por el esternón y los 10 pares de cartílagos costales. Entonces, echémosle color al esternón, ¿les parece, muchachos? Sí, doctor. Sí, señor. Yo sé que ustedes, ay, ya deben de estar bostezando, otros se van a echar su sueñito, pero bueno, cumplamos con el deber cristiano. Eso, cristiano, no con lo último. Eso, entonces está formada por el esternón. Y ándale, mis cuates, pues venir aquí a pintar los 10 cartílagos. Sencillo, mire los que están de color gris. El primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo, y observe que al séptimo se le canalea al octavo, el noveno y el 10º. Listo. Ahora, ¿qué hay lateralmente en esa pared? Las costillas. Muy bien. Las costillas y la musculatura asociada, que ahora veremos. Y por detrás, pues tenemos 12 vértebras que le llamamos torácicas, con sus respectivos discos intervertebrales. Bueno, hablemos de ese esternón. El esternón forma la parte anterior, como la puedes ver, y mediana de la pared torácica. Ese esternón consta de 3 segmentos. Un manubrio, que le llaman también mango, un cuerpo y una parte distal, que si lo hablamos en nomenclatura anatómica internacional se llama proceso sifoideo, pero si lo hablamos en nómina española o en nómina de Basilea, pues le decimos apófisis sifoides, pero parecen en el freno por un segundo. Si es un paciente pediátrico menor de 18 años, le tenemos que llamar, ojo, proceso sifoideo o condrosifoideo. ¿Por qué? Porque menos de 18 años todavía esa parte distal no se ha osificado, está condrificado. Pero después de los 18 pasamos de condrificación a osificación. Y entonces ahí sí llamamos la apófisis o de proceso sifoides. A su vez, el manubrio está situado en la parte superior, presenta en cada
ángulo superolateral la incisura clavicular, es ese pequeño espaciecito, mírelo acá, que se va a articular con la clavícula, incisura clavicular. Y el borde superior escotado, es decir, este pedacito de esta corbata, pues tiene varios nombres. Mire, le llaman incisura yugular, incisura esternal o escotadura yugular. Cualquiera de los tres es válido. El cuerpo, a su vez, la parte media, se articula por su borde superior, ojo, con el borde inferior del manubrio esternal. Borde superior, borde inferior del cuerpo con el del manubrio. Por una sincondrosis que le llamamos sincondrosis esternal. Y allí me genera un ángulo obtuso, que usted bien lo conoce como el ángulo de Lewis. Todo el mundo le dice Luis. Ni Lewis, es Luis. O de Luis. El ángulo de Luis, que es muy importante pues para colocar la campana para identificar el foco aórtico y el foco aórtico y el foco pulmonar. Si seguimos distalmente, encontramos pues las carillas laterales articulares para cada uno de los cartílagos esternocostales, que es muy importante en anatomía palpatoria. El primero y en especial el segundo, cartílago costal. La parte distal de este hueso, que le llamamos el proceso sifoides, es un rudimento y se articula con la parte inferior del cuerpo por un tipo de articulación que le llamamos sincondrosis sifoesternal. Y como lo decíamos ahora, esa a partir de los, dicen 15 años, pero yo he visto de 18 y todavía son cartilaguitos. Están en forma de cartílago. Y aquí se forma la sincondrosis sifoesternal. La parte posterior, pues recordemos que tenemos las vértebras torácicas o dorsales unidas con las costillas por la articulación constotransversaria con sus elementos que la componen, su ángulo y su tubérculo. Entonces, nuevamente, el esternón con su incisura, las incisuras claviculares para los 7 cartílagos costales y su proceso sifoideo. Ahora hablemos de las costillas. ¿Alguien iba a decir algo, chicos? Hola, hola. Bueno, entonces hablemos de las costillas. Cuando yo hablo de las costillas, no olvidemos que son 12 pares, como llamamos ahora. Su forma es alargada y aplanada. No olviden que ellas se articulan por detrás con las vértebras torácicas y presentan una incurvación, que en general es una incurvación que se da hacia abajo y adelante. Entonces las costillas, recuerden que las clasificamos por su función y por su forma. Entonces cuando las clasificamos por su forma, entonces hablamos de costillas típicas y atípicas. Las típicas, ¿como cuáles? Pintemos esas costillas típicas, mire, como la primera. Perdón, las atípicas, como la primera y la segunda, atípicas. Y la 11 y la 12 son atípicas, quiere decir que son diferentes a las demás. El resto de costillas, nosotros las clasificamos como costillas típicas. Quiere decir que su forma es la misma y se repite en cada nivel como tal. Recuerde, 1 y 2, 11 y 12 son atípicas, pero 1 y 2 son típicas. Bueno, si lo miramos desde lo morfofuncional también, ojo, las 7 primeras se le llaman costillas verdaderas, porque se articulan directamente por el esternón por medio de los cartílagos costales. Y las 5 últimas le llaman
costillas no veras o verdaderas, sino costillas espurias, porque si usted coge un diccionario de latín y busca el significado de lo que es la palabra espurio, significa falso. Entonces, no olviden en medio de eso, que la octava costilla, novena y décima se fusionan con un cartílago como tal. Bueno, ¿cuáles son las partes típicas de una costilla? Mire, una costilla va a tener una cabeza que es bífida, un cuello y un tubérculo. Va a tener un ángulo y un cuerpo. Va a tener un borde superior y un borde inferior, en donde clínicamente es muy importante que usted sepa cuál es el borde inferior, porque el borde inferior es el que te va a esconder lo que comúnmente llamamos el famoso vano, la vena, la arteria y el nervio. Bueno, vemos las articulaciones que se establecen en esta región. Pues en esta región establecemos articulaciones, uno, que le llamamos esternocostales, entre el esternón y los cartílagos costales, como pueden observar aquí. Son articulaciones sinoviales, peganitas, mire que tiene su cápsula, su espacio, su disco, su líquido sinovial y protegida por unos ligamentos que les llamamos radiados. Mire, vamos a pintar esos ligamentos radiados de amarillo para que no nos quede duda, vean. Superiores, anteriores e inferiores, superiores, anteriores e inferiores, superior, anterior e inferior. Bueno, también aparecen las articulaciones intercondrales, que es la que se da en medio de los cartílagos articulares. Y finalmente, me quedan sobre esta cara las famosas articulaciones condrocostales, entre el cartílago, ojo, articular o cartílago external y la parte anterior de la articulación de la costilla. Esas sí que son importantes porque para ustedes no es un secreto de dos entidades clínicas muy comunes. Una, la condrocondritis y la osteocondritis. Cada una pues tiene un comportamiento totalmente diferente. En una es porque se inflama, parte con el hueso y en la otra solo lo que es el componente cartilaginoso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Doctor, qué pena, una pregunta. Dijo que las articulaciones esternocostales son planas. Sí. ¿Y las demás? Bueno. Esta que hay acá, la articulación intercondral, ¿se refiere a esta? Sí, señor, y a las condrocostales. Sí, de igual manera, la intercondral también es plana. Las condrocostales también son planas. Todo en este lugar es plano, porque recuerde que las planas no nos generan movimiento. Son, llamémoslo así como le decimos, inmóviles. Lo que pasa es que, ay, mujer, esas son, si yo fuera un virus, no es para que me vayan a colgar la llamada y salgan corriendo. Y yo fuera un virus, me buscan en el cuerpo humano 3 lugares. Mire, 1, una valva del corazón. Eso es una matriz extracelular espectacular. 2, me iría para el parénquima de un órgano. O 3, me iría a una articulación, porque son lugares en donde nadie me va a molestar, en donde voy a tener espacio, pues en todo el cuerpo hay espacio, pero ahí se amañan mucho. Y recuerden lo que algún día vieron en histología. El cartílago presenta unos receptores sensoriales que se llaman los cuerpos tendinosos de Golgi. Pues al llegar los virus, al empezarse a nutrir y a fregar los condrocitos y todo lo que hay allí, pues también me empiezan a molestar los cuerpos tendinosos de Golgi. Me genera distensión, ese cuerpo tendinoso de Golgi a través de las vías medulares me va a llevar una información de inflamación, de distensión, y es donde viene ese dolor a la palpación y profundo
en esa unión condrocostal o en la unión esternocostal. ¿Listo, campeona? ¿O tienes otra duda ahí que podamos entrar a revisar? No, doctor, muchas gracias. A usted, señorita, por la pregunta allí. Bueno, existen otro tipo de articulaciones que ya no están en la pared anterior, que le llamamos costovertebrales. Entonces aquí, caramba, se nos creció el enano. Costo de costilla y vértebra. Miremos dónde está la costilla y miremos dónde está la vértebra. Pues yo aquí tengo el pedacito de costilla, aquí, aquí, aquí. Y la vértebra, pues acá la tenemos con su ligamento longitudinal anterior, bien poderoso que se ve. Pues bien, donde se une la cabeza de la costilla con la vértebra, nuevamente aparecen unos ligamentos como el sol y le llamamos los ligamentos radiados, también anteriores, medios, inferiores. Y mire, no solo hay para esta cara, que es lateral, sino que también hay sobre la cara medial. Algunos de estos ligamentos, observen, se unen al disco intervertebral, como usted lo puede notar acá. De además, aparecen hacia la cara posterior, pues, el ligamento costo-transversario lateral entre la costilla y el proceso transverso. Como tal, ahí vienen bien organizaditos. Y en lo que les mostraba ahora, hay una porción intraarticular de ese ligamento. Costover. Aquí, ¿de cuál? De este. Mírelo. De la cabeza de la costilla. ¿Qué hay allí? Pues hay una cápsula, una lámina que me le da mayor rigidez y hace que lo mismo que sensorialmente suceda en la vértebra, suceda en la costilla. Muy bien, ahora pasemos a hablar de los músculos. ¿Ustedes recuerdan los músculos que hay en la pared anterior de tórax, chicos? Sí, doctor. Bueno, ¿quién menciona el primero? Para que no sea como tan monótono. Pectoral mayor. Eso, el pectoral mayor. Entonces recordemos que el pectoral mayor es un músculo que está relacionado con el tercio medial de la clavícula, con los cartílagos esternocostales. Tiene fibras superiores, claviculares, anteriores o fibras que le llamamos externales y unas fibras inferiores que se mezclan con la fascia toracoepigástrica y con el borde lateral de los serratos anteriores. Recordemos que él se relaciona con uno de los labios lateral del surco intertubercular del húmero. Pues este músculo, por presentar tres tipos de fibras, primero estabiliza el miembro superior, lo une al tórax, se encarga de la elevación, se encarga de hacer aducción, abducción, y a su vez es importante este datico, él está protegido por dos fascias. Una fascia, ojo, pectoral mayor anterior, con su respectiva cara posterior de esa misma fascia. Entonces, una fascia que tiene dos láminas. Seguidamente, si yo diseco este músculo, me voy a encontrar con la fascia interna de ese pectoral mayor. Y aparece un segundo músculo, el hermanito, que se llama el pectoral, ¿qué? Menor, muy bien. Y ese menor, entonces, se origina en la unión, ojo, condrocostal del quinto, cuarto y tercer espacio y va a insertarse al proceso coracoides. Pues bien, este músculo es un estabilizador de la pared anterior del tórax. Seguidamente, aparecen unos que son deliciosos. Deliciosos. Cuando son de cerdo, obviamente, o de res, leños y carbón. Y los reconocemos como los serratos posteriores o postero-anteriores. Véalos acá. Son de 8 a 10 interdigitaciones que llevan hasta el ángulo de la costilla. Bien deliciosos, originados en la cara posterior del tórax, cara anterior de la escápula. Ahí van
1, 2, 3 y hombre, antes de que se me pase Jesús bendito. Hay un cuarto que no es que no lo mencionen por pequeño, sino que se nos pasa. Es el famoso músculo subclavio, que viene a estabilizar la primera costilla con la clavícula. En un cuarto componente de esta pared anterior, ahí aparece un músculo que a mí me lo han dañado 2 veces en disecciones y una cirugía y he llorado lágrimas de sangre. Se denomina el músculo esternal. ¿Algún día no he oído hablar de él? Sí, doctor. ¿Qué les han comentado, chicos? Pues es un músculo accesorio que solamente se encuentra, creo que un 5% de las personas o 4%, y ya, eso. Bueno, Solamente. el músculo, ojo, el músculo esternal es un músculo que primero que todo es una variante anatómica, no todo el mundo la tiene. Se tiene una frecuencia de 1 en cada 1500 personas. Y es un músculo que se origina aquí sobre la vaina de los rectos y va vertical a la unión del componente external del esternocleido con su clavícula. Es un músculo que ancestralmente en la época en que no existía la bipedestación y vivíamos evolutivamente sobre árboles o éramos otro modelo antecesor al Homo sapiens y al Homo habilis, ese músculo era bien importante porque era, haga de cuenta, como una banda de chasis sobre la pared del tórax. Pero ¿qué sucedió? Que con los procesos evolutivos y epigenéticos desapareció. ¿Cuál es la importancia clínica de esta variante anatómica? Tiene una importancia cuando lo presenta una mujer que un hombre. Porque si a la mujer le van a tomar una mamografía, al momento de tomarle la mamografía, si ella presenta esta variante anatómica, en todo el cuadrante superior inferior medial del seno va a haber un velamiento de arriba abajo. Y si usted no le para bolas a eso, ¿usted qué puede interpretar en esa paciente? Que presenta una neoplasia, doctor. Exactamente, perfecto. Ese es el pedazo. Entonces, no podemos desconocer esta variante anatómica, si bien funcionalmente el musculito, el tenelo no le va a dar la prioridad de tener más chirrichurri o de riera a un ser humano, pues sí le puede generar esta controversia frente a un examen como tal de gabinete. Aparecen luego, si ustedes quieren profundizar sobre ese músculo, busquen Mariano, ojo, Mariano del Sol, Universidad de la Frontera, UFO. La Universidad de la Frontera es una universidad que queda en la ciudad de Chile llamada Temuco. Busquen allí y busquen allí Mariano del Sol, UFO, músculo esternal. Y van a encontrar 3 o 4 reportes que él hizo de ese músculo encontrado en cuerpos anatomopatológicos en su laboratorio de morfología. Es importante que de pronto le peguen una miradita como por no dejar. Deja unos 10 minutos de TikTok y busca ese que da un datico interesante. ¿En qué revista lo va a encontrar? En Journal Morphology. Bueno, seguidamente vienen otros músculos que si fuéramos caníbales serían deliciosos. Los famosos músculos intercostales. Tenemos un externo, un interno y ¿cuál sería el último? Íntimo. El íntimo, exactamente, que metapizan cada una de esas cavidades que hay allí. Perfecto. Entonces recordemos que el músculo intercostal externo, este de aquí arriba, se extiende en toda la circunferencia de la pared del tórax
entre los respectivos bordes de las dos costillas vecinas, la superior y la inferior. Y las fibras están orientadas hacia abajo y hacia adelante, como si usted estuviera cortando caña oblicuamente. Y cada músculo de estos se extiende entre los tubérculos costales, por detrás, es decir, por el tórax, hasta los cartílagos costales hacia adelante. Ahora, el espacio en el que está este músculo es un espacio en donde aparece la membrana intercostal externa, que luego esa membrana se proyecta hacia el esternón, es decir, llega hasta acá. El segundo músculo le llamamos el músculo intercostal interno. Muy bien, este intercostal interno, miremoslo acá. Él se extiende desde el esternón hasta el ángulo costal. Mire lo interesante. El intercostal externo va de atrás hacia adelante y el interno va de adelante, por eso les decía, desde el esternón hasta el ángulo costal y se continúa con una membrana intercostal interna. Entonces, se cruzan como si fueran dos trenes, uno anterior y otro posterior. ¿Cuál es el término anatómico que utilizan los clásicos? Rubier, Stilat-Jet, Difon, Dupré. A ellos le llaman, cuando las fibras derechas o izquierdas se unen, ellos hablan de que se imbrinca, esa es la palabra. Y finalmente me aparece el íntimo, o no el de los panties, sino el músculo íntimo. El íntimo se extiende desde el ángulo costal hasta 5 o 6 centímetros como máximo del borde del esternón. Y las fibras tienen la misma dirección que el intercostal interno. Bueno, y luego me aparecen unos músculos desde la parte sifoidea hacia arriba. Mire, como si fueran unas V. Y a eso le llamamos los transversos del tórax. Ellos son una delgada capa de fibras musculares oblicuas, mire, lateralmente, superior y lateral, en la cara interna de la pared. Y se originan en la cara posterior del esternón y se insertan desde el segundo, mírelo acá, este es el segundo, hacia el cuarto espacio costal. Bueno, ¿y cómo se han sentido hasta ahí, príncipes? ¿Cómo vamos? Bien, doctor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Mencionan que el paquete vasculonervioso va dentro, por así decirlo, como el sándwichito, dentro del músculo intercostal interno y el íntimo, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces si nos dicen que el músculo intercostal interno va desde la parte external hasta el tubérculo de la costilla y ahí se continuaría como, pues con una aponeurosis, y el íntimo iría como mencionó usted 5 o 6 centímetros, ¿cierto? Desde el tubérculo o desde el ángulo, no recuerdo bien, de la costilla hacia adelante. Y con la diapositiva anterior evidenciamos entonces que ese paquete vasculonervioso no estaría recubierto en su totalidad por estos músculos, sino por un componente aponeurótico. Bueno, tu pregunta es muy buena. No es que no esté recubierto, lo que no tiene es una cobertura total, sino que hacia los extremos tiene la parte membranácea y aponeurótica, y en el tercio medio tiene la parte muscular, cruzando lo derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la formación de todos estos componentes que hay intercostales provienen de pares de somitos que no solo forman el músculo, sino que forman sus propias fascias como tal. ¿Listo, mi príncipe? Listo, profe. Bueno.
Dame un segundo. ¿Ya lo estás viendo? Bueno. ¿Lo puedo quitar o lo dejo ahí? ¿Le sirven las diapositivas, Lorena? Porque se las puedo hacer llegar. Ah, bueno, perfecto, sí. Bueno, muy bien, sí. Ok, y te cuento una cosa, esas mismas imágenes de Néter las encuentran las mismas en Sobota y las encuentran en Prometeo, son las mismas. Lo que cambia es que uno lo hicieron a tintilla y el otro lo hizo con acuarelas y el otro lo hizo con pastel. Bueno, entonces hablemos ahora del diafragma. Entonces, cuando yo hablo del diafragma, primerito que todo, antes que aparezca el universo, antes que llegue la luz, yo lo que tengo que tener claro es que el diafragma es un septo, es decir, es una pared músculo membranosa que separa la cavidad torácica del abdominal. Esto lo separa de aquí hacia acá. Listo. 2. Debo de tener en cuenta que es una estructura que desde el punto de vista morfológico o morfoembrionario se originan del septum transversum, es decir, de la pared transversa, que se forman las dos últimas costillas y en los últimos somitas y desde el apéndice sifoides hacia la unión de estos componentes. Listo. Eso es lo primero. Segundo, que es un músculo que está relacionado con la respiración. Eso es lo segundo. Y tercero, que separa la cavidad torácica del abdominal. Eso es lo que ya todos conocemos en este punto de vista. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Que es un músculo que ayuda a formar, ojo, el piso de la jaula torácica, o de la parrilla torácica, y ayuda a formar el techo de la cavidad abdominal. Entonces, este diafragma no lo puede ver por una vista inferior o una porción inferior o por una porción superior. Entonces, en la vista inferior de ese diafragma, que es la misma vista abdominal, encontramos que estas fibras que lo componen aumentan en volumen desde los ligamentos arcuatos o arqueados, mire, laterales a los mediales y hacia arriba. Entonces, cuando los ligamentos arcuatos, que se separan del cuadrado lumbar y del psoas, empiezan a migrar hacia arriba, pues me aparecen dos componentes del diafragma que le llamamos las columnas diafragmáticas. Y hay una lateral, intermedia y medial. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, antes de continuar, Doctor, yo quiero... Sí, señorita, Disculpe, claro. Bien. lateral media y qué, perdón. Lateral, intermedia y medial. ¿Qué significa columnas? Gracias. Pedazos pues de músculos que vienen de atrás hacia arriba. No hacia adelante, sino hacia arriba. Hasta ahí estamos claros, mujer. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Natalia, bueno. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hay que tener en cuenta? 3. En los lugares, donde está la manito, es lateral, intermedio y medial, donde quedan esos ligamentos, ahí abajito hay unos poros muy pequeñitos. Esos poros me comunican el tórax con el abdomen. Y ustedes bien saben que en el tórax se produce el líquido pleural y el líquido pericárdico, ¿sí lo recuerdan? Sí, doctor. Bueno, muy bien, uno se pregunta, ¿ya dónde diablos va a parar ese exceso de líquidos en condiciones normales? Claro está, pues, si el tórax es una unidad sellada, papi, muy sencillos. Estos líquidos, cuando ya cumplen su ciclo, pasan por esos poros a la cavidad abdominal
Y esos son los que van a mantener humectado el retroperitoneo con respecto al peritoneo a través de esos pequeños poros. Bueno, a su vez, el diafragma en esa vista inferior se relaciona con los cuerpos vertebrales. ¿Quién los quiere leer? L4, L3 y L2. A través de dos unidades músculo-tendinosas. ¿Sí las están viendo acá? Mire, una a la izquierda y otra a la derecha. Estas unidades. Esas unidades son las que comúnmente llamamos la cruz derecha y la cruz izquierda. Entonces no olvidemos, los que vienen aquí son las columnas y los que vienen aquí sobre los cuerpos vertebrales son la cruz derecha y la cruz izquierda. Y aquí vamos a pararnos en el freno. A ver, la cruz izquierda inicia entre L2 y L3. Mientras que la cruz derecha viene desde más abajo. ¿Desde dónde? L4, muy bien. Ahora, aquí es donde uno la primera comunión, con la primera comunión los que le hicieron empiezan a cabecear. ¿Esto cómo diablos es? Yo no he podido entender, muchos dirán. Si me hablan de cruz, pues la cruz es la que yo conozco, un palo largo y uno más pequeño, unos 10 o 15 centímetros o antes de tocar la parte de arriba de ser como una T. Esa es la cruz, ojo, romana, que es en la que todos conocemos que a Jesucristo y a los otros manes los crucificaron ahí. Pero una cruz griega es como la de los Power Rangers. ¿Para usted no les tocó que ver los Power Rangers? Miguel, yo creo que a usted sí, Miguel Ángel, ¿cierto? Sí, profe, es como una P. Eso es una X. Una cruz griega es como una X. De hecho, la palabra quiasma, por eso lo dice en la cruz óptica. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que el que viene del lado derecho, ¡prum!, se tira para la izquierda. Y el que viene del lado izquierdo se tira para la derecha. Y ahí es donde se forman los famosos hiatos. El hiato, como vamos a ver ahora, exofágico y el hiato aórtico. Hay una porción de ese diafragma, que usted la ve en color anaranjado, en donde no migraron, ojo, miotomos, sino que quedó representado por un centro tendinoso. ¿Y todo por qué? Porque eso quedó ahí porque cuando descendió el exófago y cuando descendió la aorta previamente, a través de los canales pleuropericardio-peritoneales, pues ya no había donde meter más músculo y por eso quedó reemplazado con tendón. Y es lo que conocemos como el tendón central del diafragma. Ahora bien, sin meternosle aquí al rancho al doctor Celso y respetando su experticia y su unidad, en una radiografía anteroposterior, ojo, anteroposterior de ese tórax, pues lo primero que vamos a ver, infero-superior, son las dos cúpulas, el doble domo que hay allí, ese abombamiento, tanto derecho como izquierdo. ¿Qué más observamos? Que a nivel del tendón central del diafragma hay una incisura que le llaman incisura de sangre. ¿Por qué incisura de sangre? Por toda la proyección que tiene, ojo, que presenta y que tiene la aorta en ese nivel. Si miramos un corte transversal de ese diafragma, ¿qué encontramos? Una serie de orificios. Uno, el del hiato aórtico. Dos, el foramen de la vena cava.
Y 3, el hiato exofágico. Aquí discrepo yo de la presentación que estamos utilizando. No está mal, pero escúchenme. En nomenclatura anatómica internacional, la última reunión que se tuvo en Londres, Inglaterra, en el 2019, el 17 de junio, se quedó claro en lo siguiente. Primero, el exófago presenta 2 hiatos y un foramen. El hiato se llama el hiato aórtico, que es por donde la aorta torácica deja de ser torácica y se convierte en abdominal como tal. El segundo es el hiato exofágico, que es por donde pasa el exófago del tórax al abdomen. Y el tercero, observe que queda sobre la parte foramínea, sobre la parte tendinosa, y por eso se le llama el foramen de la vena cava inferior. Bueno, ahora miremos ya para ir terminando y cerrando los conceptos antes de sacarnos este valioso 5. Profe, Señor. pero entonces, ¿hay la diferencia entre hiato y foramen? ¿Cuál sería? Ya la voy a explicar. Aquí solo estaba mostrando la Listo. diferencia de conceptual. Ya la pasamos a mostrar lo anatómico. ¿Listo? Gracias. En este corte o en esta vista lateral, pues observemos que tenemos desde T12 hasta T1, el esternón, todo el diafragma, el proceso sifoides y los cartílagos. Entonces, primero que todo, vamos a acomodar la aorta en toda su extensión. Recuerden que la aorta nace en las bases del ventrículo izquierdo, base del ventrículo izquierdo, asciende de derecha a izquierda y me forma el arco aórtico, de donde ustedes bien saben que a la derecha me forma el tronco arterial brachiocefálico y al lado izquierdo directamente me salen vasos como subclavios y como carótida primitiva o común. Una vez termina el arco aórtico, pues viene la aorta torácica o descendente, hasta que cruza el abdomen y se llama aorta abdominal. Aquí vamos a diferenciar entre dos términos. Uno, ¿qué es arco aórtico y qué es callado de la aorta? Algún día yo les he contado la diferencia entre esos dos términos, chicos. Bueno, entonces préstenme atención. La misma muletilla de Andrés Fernández que ustedes ya se la saben. Si usted coge un diccionario de latín y lo abre y busca el significado de la palabra callado, 2 puntos. Palabra proveniente del arameo que significa bastón. Bastón. Entonces, para hablar del callado, yo tengo que hablar desde la aorta en la base del ventrículo izquierdo hasta donde termina a nivel de L4, que significa la proyección del ombligo. Toda el ascendente, arco aórtico, descendente abdominal y hasta que se abren 2 patas que se llaman ilíacas primitivas o comunes, eso es un callado, porque callado es bastón. Y arco aórtico, solo el pedacito que tiene el domo por el borde superior e inferior, donde arriba al lado derecho queda el tronco arterial brachiocefálico y al otro lado salen los vasos que acabé de mencionar, subclavio y carótido. Listo, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, señor. Bueno, Miguel, tranquilo que no me ha olvidado su pregunta. Suave, suave. Listo. Ahora, importante este dato para imagenología y la vida práctica. El hiato esofágico se ubica sobre el 10º cuerpo vertebral. Hiato esofágico. Entonces, nunca olvide, el exófago pasa al abdomen a nivel de T10. Aunque si usted va y lee el libro de Eduardo Pro, dice de que T9 a T10, pero el viejo no está mal. A propósito, les tengo el que van a hacer el 30 del mes de abril en las horas de 11 a 12. Creo que tenemos inglés, profe.
Hoy voy a hablar con el profesor de inglés porque les tengo una invitación. Resulta que Eduardo Pro fue mi profesor. Eduardo Pro, pues es mi compañero de trabajo en otra universidad. Y con él y con la editorial Panamericana estamos dando unas charlas. Y la verdad los queremos invitar a ustedes, porque ese día Eduardo Pro va a dar una charla. Ojo, no es una investigación, sino una charla sobre anatomía de los pulmones. Y creo que nos queda de perlas, de perlas. Esteban, te acabé de enviar la información. Sí, doctor, ya la voy a revisar. Vale, para que la envíe a sus compañeros. Entonces, hablando con el profe, le dije, venga, necesito un favor. Necesito que a varias universidades colombianas y internacionales les des una charla. Y la charla que va a dar él es esa anatomía pulmonar. Y ustedes están invitados en primera línea, chicos. Se les va a dar, ojo, certificación. Continuamos. Aquí dice hiato, pero recuerden cuál es la manera más discreta de llamarlo. Empieza por F y termina en amen. Foramen. Eso no van a decir follamen, porque ni más faltaba, como me dijo una vez un estudiante, casi como el cuento de me quema el computador, por Dios. Foramen de la vena cava inferior. Entonces, ¿qué diferencia ahora? Doctor, una pregunta. Sí, señorita. O sea, ese se llama forámenes porque queda en una parte tendinosa, ¿no? Exactamente. Entonces, ya eso era lo que iba a explicar. Vea, Laura, me ahorraste 10 centímetros de saliva. Muchas gracias. El foramen se llama foramen porque se forma alrededor de un cuerpo tendinoso. Pero entonces ahora sí, Miguel, le voy a explicar qué es un hiato. Un hiato en anatomía es cuando las fibras musculares del lado derecho se cruzan con la izquierda y me forman un moño. Me forman un moño. Envíame, por favor, un pin a través de tu WhatsApp. ¿Puedes hacerlo en este momento? Listo, profe, ya le envío. Ya que te voy a enviar el dibujo de lo que es un hiato. Pues no es un Da Vinci ni más faltaba, pero esto. Listo, profe. Listo. Príncipe, entonces de mi libreta te voy a decir un monacho. Es un dibujo re simple, ¿ya lo viste? Si quieren, rótelo a los compañeros. Listo, profe, ya lo envío. Bueno, ¿qué hay ahí? Hay unas fibras, eso es como un moño, mire. Como cuando usted coge y junta el pulpejo del índice con el pulpejo del pulgar, le queda así un moñito. Colóquelo vertical. Es cuando las fibras, repito, musculares del lado izquierdo pasan a la derecha y las del derecho al izquierdo. Eso es lo que es un hiato y el foramen es tendinoso. Y conclusión, el de la aorta a nivel de T12, el del exófago a nivel de T10 y el de la vena cava a nivel de T9. Profe, entonces una pregunta. ¿El hiato esofágico lo estaría dando la cruz o el pilar derecho? Los dos pilares. ¿Los dos? Los dos pilares se juntan y me forman las cruces. Listo. Recuerda que los pilares vienen abajo de la columna. Vienen y ellos se forman el moño y ahí es donde me forman las cruces. ¿Listo? Sí, listo, profe. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, tenemos el nervio frénico, que es un componente de este elemento. Ese frénico, recuerde que se origina a nivel del ojo, plexo braquial, perdón, cervical, a nivel de las raíces C3, C4 y un aporte de C5. Él viene, sale, el nervio frénico derecho, el izquierdo, vienen a los lados del ojo
a los lados y lateral del complejo yugulovagocarotídeo, sale, cruza el mediastino entre la pleura y el pericardio, pasa al mediastino inferior, ojo, perfora el diafragma, y al perforar el diafragma entonces me va a inervar sobre las cúpulas diafragmáticas superiores y sobre las cúpulas diafragmáticas inferiores. Y ese es el recorrido que me hace el diafragma y ese es el contenido que tenemos para hoy. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, chicos? Pues, profe, yo tengo una duda en cuanto a lo de cúpulas superiores e inferiores. Sí, cuéntame. O sea, ¿no es que el diafragma solamente tenía una cúpula derecha y una izquierda? Sí, claro. ¿Qué significa cúpula superior? Lo que pasa es que cúpula es sinónimo de domo. Domo. Domo, imagínense lo que tienen las catedrales en la parte superior. El domo de San Pedro, el domo que presenta la Casa Blanca. Y esa cúpula tiene dos componentes. Si es un domo de una iglesia, tiene un componente externo y un componente interno que forma las naves. Pero en el caso del cuerpo humano, el componente externo de esa cúpula es el que es, ojo, va hacia el tórax, y el componente inferior o interno es el que mira hacia el abdomen. Es simplemente concepto etimológico como tal, es de traducción. ¿Hola? Listo, profe. Sí, o sea, depende es como de la visión, si lo veo desde arriba o desde abajo. Exactamente, sí. Porque recuerde que como músculo es un músculo cóncavo convexo. Bueno, Esteban, ¿estás por ahí? Claro que sí, doctor. Bueno, chicos, esto es sencillo. Para que no piensen otra actividad. Sencillo. Si estuviésemos en el laboratorio, estaríamos en este momento haciendo una fila para preguntarle 5 estructuritas de lo que estábamos viendo. Eso sí no lo tenemos duda. O uno por uno le estaría preguntando. Como estamos en casa y usted no me resta las dudas de que esto ya lo hace muy bien, entonces aquí les mando 2 casitos clínicos para que lo resuelvan en grupos de a 2 estudiantes. ¿Estamos de acuerdo o no? Está bien, doctor. Listo. Esteban, pregunta, ¿para cuándo me pueden tener los casos? Ayúdenme ahí porque es que después me toca, ustedes saben que yo me leo las tareas de ustedes, no pueden decir que yo soy el que chulea y no revisa. Si me los dejan para el último, después quedo yo, como dicen en el lenguaje popular, encalambrado con todo para última hora. Doctor, Dígame. pues, no sé si a los chicos les parezca, si ya acabamos, pues que nos dé el plazo de aquí a la próxima, pues nosotros tenemos casi a las 4, yo creo que este tiempo, como utilizarlo. Negociemos en algo, son las 3:15, esto se soluciona en 45 minutos, pero negociemos hasta las 7 de la noche, ¿les parece? Listo, doctor. ¿Listo? Hola, hola. Sí, doctor, perfecto. Bueno, mis príncipes, entonces siendo así, un agradecimiento muy grande por su participación, su colaboración, su buena disposición. Gracias por todo lo bondadosos que han sido para conmigo. Uno recoge lo que siembra. Muchas, muchas gracias. Y entonces nos vemos, si Dios quiere, el viernes. A ver si podemos de pronto desarrollar la práctica. Y si no, pues bueno, les mando la foto del cadáver mientras tinto. ¿Les parece, muchachos? Listo, doctor, gracias. Bueno, un respetuoso abrazo para todas y todos en esta tarde del día lunes. Agradecimientos eternos tanto a las damas como a los compañeros. Profe, una pregunta. ¿Los casos clínicos se los mandamos, se los podemos redactar en Word y le mandamos el archivo? Príncipe, como quiera, no hay problema. Listo. Muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Hasta luego. Vale, cuídate. Una Bendiciones. pregunta. ¿Los archivos se los hacemos llegar a usted o se los mandamos con Esteban? Puede ser al correo, mejor envíelo al correo electrónico para no enredar a Esteban, que qué pecado, él está muy ocupado. Listo, sí, señor. Fernández, y ahí lo enviamos. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Sí, señorita. Es que usted nos dijo que 2 casos clínicos, pero en el documento hay 3. Entonces, ¿cuántos son? Negociemos, escoja de 3, escoja 2. Listo. Ah, bueno, muchas gracias. Hágale, si yo me equivoqué, pero yo le sostengo mi palabra, ni más faltaba. A lo mero macho, que sean 2. ¿Listo?
Muchas gracias, doctor. Bueno, Feliz. chicos, hasta luego, una feliz tarde. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor.